Una mujer identificada por la policía como la pareja sentimental de alias Fito y 22 integrantes del grupo delincuencial Los Choneros fueron capturados en operativos en Guayas y Manabí. La Asamblea aprobó con 94 votos una enmienda constitucional para reducir la capacidad del presidente de la República para vetar parcialmente leyes. La devolución del IVA para la construcción está en vigencia, permitiendo que si el usuario compra puede reducir el 2.5% y si construye hasta el 7%. El Metro de Quito afronta nuevos inconvenientes de mantenimiento porque se dañó una de las herramientas de rectificación de las ruedas. 1.200 estudiantes de 6 colegios en Manta hacen parte del plan de comidas escolares que impulsa las Naciones Unidas, en el cual las madres de familia preparan los alimentos. Y en México, los 3 candidatos presidenciales cerraron su campaña y las 2 mujeres encabezan las preferencias de 100 millones de electores. Buenas tardes, amigos. Comenzamos con el operativo en el que la policía capturó a 23 integrantes del grupo terrorista Los Choneros, entre ellos la pareja sentimental de alias Fito. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Bienvenidos a Televistazo. También fue detenido un hombre de confianza de Fito, considerado objetivo de interés militar. Merlin Ochoa con la información. Los allanamientos empezaron en la madrugada en Guayas y Manabí. 21 vinculados al grupo terrorista Los Choneros fueron capturados. Según la policía, se los investiga desde hace 3 meses por sicariato, secuestros, robo de carros, robo en ejes viales, extorsión, tráfico de drogas, testaferrismo, tenencia y porte de armas. En rueda de prensa, los agentes explicaron cómo estaba involucrada Verónica Briones, de 31 años, señalada como pareja sentimental de alias Fito. Formaba parte de este grupo terrorista y se encargaba de recibir sumas de dinero mediante transferencias provenientes de actividades ilegales y paralelamente estos fondos procedía a distribuirlos a través de múltiples transacciones. Ella se volvió conocida en octubre de 2021. Durante 6 días estuvo dentro de la cárcel regional Guayas en una visita conyugal no autorizada a la celda de Fito. Burlando todos los controles, se disfrazó como guía penitenciaria y la policía no se dio cuenta de su presencia hasta que ocurrió un amotinamiento. Pese a que fue detenida, los uniformados la liberaron, no se le formularon cargos y hasta ahora no registra antecedentes penales. Otro capturado es Adrián Solórzano, de 35 años, quien registra 14 procesos judiciales por asesinato, delincuencia organizada, asociación ilícita y tenencia de armas. Conocido como alias Mongolo, el mismo que es el hombre de confianza, brazo operativo de alias Fito, y sobre todo también considerado por parte del Estado ecuatoriano como un objetivo de intermedio valor, quien se encargaba directamente de planificar las acciones delictivas dentro de esta estructura criminal. Entre las evidencias hay armas de fuego, alimentadoras, municiones, una mira telescópica, un dron, radios, celulares, chalecos antibalas y prendas parecidas a las policiales. El narcotraficante alias Fito no solo es buscado por Ecuador, también por Estados Unidos y Argentina. Han pasado 5 meses y aún las autoridades no lo capturan. Sin embargo, su círculo cercano ha sido acorralado por esos países. Diego Cuenca con el informe. Han pasado 5 meses desde que el narcotraficante José Adolfo Macías, alias Fito, se fugó de la cárcel regional de Guayaquil. De su tiempo en esa prisión quedaron documentados en imágenes los lujos y comodidades a los que tenía acceso, donde incluso grabó ese video musical. Desde el 7 de enero se activó la búsqueda por parte de la policía y las Fuerzas Armadas, quienes aún no han podido encontrar al cabecilla de Los Choneros, una de las 22 organizaciones que fueron consideradas terroristas por el gobierno. Su fuga coincide con varios hechos violentos ocurridos en el país, y en ese contexto, el presidente de la República, Daniel Noboa, declaró un conflicto interno armado.
En abril, Fito fue clasificado como objetivo militar de tercer nivel, que significa estar entre los 11 más buscados. No solo por Ecuador, también por los Estados Unidos. Fijó un plan de recompensa de hasta $6 millones para obtener información que permita capturar a esos criminales. A esa búsqueda también se sumó Argentina, que desde enero hasta mayo ha expulsado a 22 ecuatorianos, que según el Ministerio de Seguridad de ese país, tenía vínculos con Fito, entre ellos su esposa, sus hijos y otras personas. La audiencia preparatoria del juicio del caso Metástasis, prevista para el lunes, está en riesgo de posponerse. El juez del caso Purga fijó para el mismo día y hora los testimonios de Daniel Salcedo y Mayra Salazar, quienes deben atender las dos diligencias. Jacqueline Rodas con los detalles. Las audiencias de los casos Purga y Metástasis se cruzarán el próximo lunes 3 de junio. Con anterioridad, el juez Felipe Córdoba fijó para ese día la audiencia de llamado a juicio en contra de los 52 procesados por delincuencia organizada en la trama de Metástasis, relacionada con el narcotraficante Leandro Norero. Pero el juez de Purga, Javier de la Cadena, escogió la misma fecha para que Daniel Salcedo y Mayra Salazar rindan sus testimonios anticipados. Anoche les llegó la notificación. Ambos deberán atender 2 audiencias a la misma hora. Televistazo consultó a la defensa de algunos implicados. Coinciden que para que las diligencias se lleven a cabo de forma simultánea, la Fiscalía, la Procuraduría, Salcedo y Salazar deberán tener representantes en Purga y Metástasis. De lo contrario, una de las dos puede suspenderse. Hasta el cierre de este informe no llegó ningún pedido de diferimiento, pero prevé hacerlo en las próximas horas el abogado Renato Montero, quien defiende a Alex Palacios en Metástasis y a Daniel Salcedo en el testimonio anticipado de Purga. Él ve más urgente que se tome la declaración de su defendido. Salcedo ofreció ampliar la información que dio en su versión preliminar, cuando dijo que pagó a jueces que revelará los nombres de los operadores que entregaban el dinero y cómo se daban las negociaciones. Puso como condición que le ingresen al sistema de protección y la Fiscalía ya lo hizo. La instrucción fiscal del caso Purga, en el que se investiga la corrupción en la Corte de Guayas, termina este domingo, mientras Metástasis está más avanzado y tiene pendiente la resolución de al menos 13 pedidos de procedimiento abreviado. La Procuraduría General del Estado presentó una acusación particular contra 11 procesados del caso Purga. Señala al exasambleísta social cristiano Pablo Muentes, a la expresidenta de la Corte de Guayas Fabiola Gallardo y al juez Johan Marfetán como jefes de una estructura criminal que negociaba los fallos en la provincia. A los demás los acusa de colaboradores. La entidad también anticipa que en la sentencia exigirá una reparación económica para el Estado, que los condenados ofrezcan disculpas públicas y que la sentencia se difunda por radio, televisión y un medio impreso durante 3 días consecutivos. México, una mujer al poder. Los candidatos presidenciales de México cerraron campañas en Monterrey y la capital. Fueron eventos masivos para unas elecciones catalogadas como las más grandes de la historia de ese país. 100 millones de mexicanos están llamados a las urnas. Es la cifra más alta de votantes en la historia de ese país, así como el número de funcionarios que serán elegidos el domingo. 20.708, incluidos 128 senadores y 500 diputados, además de la renovación en congresos locales de todos los estados y 1.900 municipios. Hay decenas de miles de candidatos en todo México, pero los presidenciales son 3 y desde la tarde de ayer cerraron campañas en eventos masivos. Claudia Sheinbaum representa la continuidad de la gestión de Andrés Manuel López Obrador y ante una multitud reunida en la Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo en Ciudad de México, habló de mantener la división entre el poder económico y el poder político y dijo además que no se someterán a ninguna potencia extranjera por poderosa que sea. Sheinbaum encabeza las encuestas, seguida por Xóchitl Gálvez, que cerró en el Estadio Cubierto de Monterrey, ciudad considerada polo industrial y de negocios. Representa a la alianza de los 3 partidos más tradicionales del país. Dio un discurso de 18 minutos ante 18.000 personas.
Habló de educación y destacó la necesidad de impulsar el desarrollo en la ciencia y la tecnología. Confía en que un triunfo suyo sobre el oficialismo será una gran hazaña. Y Jorge Álvarez Maínez va por el Movimiento Ciudadano, del cual muchos candidatos se retiraron a mitad de camino para unirse a la propuesta del partido oficialista. En un evento de cierre de campaña en Ciudad de México, insistió en su oferta de ir a la despenalización del consumo de marihuana. Es además opuesto a la criminalización del aborto. Los presidenciables mexicanos han hablado además del fortalecimiento de los órganos de seguridad en un país con 30.000 homicidios por año y un nivel de violencia política que en esta campaña ha costado la vida de 130 personas, de las cuales 28 eran candidatos. El SRI emite una resolución para ejecutar la devolución del IVA por construcción. Los detalles en breve. Las viviendas en proyectos inmobiliarios pueden costar hasta 2.5% menos luego de que el SRI resolviera cómo devolver el IVA por construcción. Adriana Bermeu con los detalles. Está vigente el trámite para la devolución del IVA pagado en bienes y servicios para la construcción de viviendas unifamiliares y proyectos inmobiliarios. El Servicio de Rentas Internas emitió una resolución y detalla los parámetros, requisitos y procedimientos para acceder a ese beneficio. En el caso de una persona que construya su casa, podrá solicitar la devolución de hasta el 7% del costo de la vivienda, siempre y cuando no supere 229 salarios básicos. Actualmente, $105.340, por lo que el monto máximo de devolución del IVA será de $7.373. Este beneficio se aplicará en la construcción de hasta 2 viviendas por año. En proyectos inmobiliarios, la devolución máxima será de 6.5% del valor total de la construcción. Las casas o departamentos que se compren en esos proyectos costarán 2.5% menos, según cálculos hechos por constructores positivos. Las facturas válidas para solicitar la devolución serán las que se emitieron desde el 1 de enero de este año, que es la fecha en la que entró en vigencia la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Para acceder al beneficio se necesita cumplir con los siguientes requisitos: registro del proyecto inmobiliario en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda o en el SRI, autorización de construcción otorgada por el municipio de cada cantón y reportar las facturas en el formulario en el portal web del SRI. Más del 70% de la obra de la construcción en el Ecuador es informal, es decir, es hecha sin un sustento técnico. En un país con alto riesgo sísmico eso es muy peligroso, pero ante una ventaja de recibir una devolución del IVA, yo creo que va a incentivar mucho a que el ciudadano se haga una construcción formal, es decir, con permisos municipales. La devolución se hará en nota de crédito que sirve para pagar otros impuestos. Se puede hacer un trámite adicional para pedir la devolución en efectivo, pero tarda hasta 1 año, según la disponibilidad de recursos del Ministerio de Economía. La Asamblea aprobó una enmienda constitucional que permite rechazar un veto presidencial con menos votos. Según el oficialismo, esto reduce la facultad de colegislador del presidente y le da más poder al Parlamento. Patricio Díaz estuvo en la sesión. La Asamblea quita poder a los vetos del presidente de la República. Hasta ahora, el jefe de Estado podía rechazar un texto aprobado por la Asamblea y esta, para ratificarse, requería 92 votos. Pero el legislativo decidió hoy que puede imponer sus textos sobre la voluntad presidencial con solo 70, es decir, el mismo número de votos que se requieren para aprobar cualquier ley. Según el bloque de gobierno, esto limita las facultades de colegislar al Ejecutivo e incrementa poderes a la Asamblea. Lo que acaba de pasar es que cualquier gobierno que venga, obviamente va a tener del otro lado un hiperparlamentarismo, una Asamblea con muchos poderes, después de lo que el país ve en lo que se puede convertir la Asamblea Nacional, que sin duda en ciertos momentos del eje político del país puede ser hasta un riesgo. La votación fue ajustada. Se unieron para aprobar la norma correísta, socialcristianos y Construye, pero igual no alcanzaban los 92 votos necesarios para aprobar la enmienda. Así que fueron a buscarlos en las filas de los independientes. Igual hizo el gobierno, pero para que no se apruebe. Los dos se amontonaron alrededor de la curul de Silvia Pasquel, buscando convencerla.
El presidente Kronfle se tomó su tiempo para disponer la votación, mientras más legisladores rodeaban al asambleísta. Al final, ella votó en contra, pero ni así el oficialismo pudo detener la enmienda. 94 votos a favor la aprobaron. El Partido Social Cristiano defiende el cambio. Lo que se va a lograr aquí es un balance de los poderes, recordando que cada función del Estado tiene marcada su competencia en la Constitución. El Ejecutivo tiene responsabilidades, no se les está quitando. El correísmo reconoce que esto no afectará solo al presidente Noboa, sino a cualquiera que llegue a Carondelet. Al tratarse de una enmienda, el texto va directamente al registro oficial y entrará en vigencia en cuanto sea publicado. En el Consejo de Participación Ciudadana ya se verifica el cumplimiento de requisitos de los 3 mocionados para asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura. El titular de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, quien elaboró la terna, asegura que desconocía la vinculación de uno de los opcionados, Hugo Landívar, con el movimiento oficialista ADN. Luisa María Heredia con el informe. La terna que presentó la Corte Nacional de Justicia para designar al vocal principal del Consejo de la Judicatura, quien además presidirá el organismo, pasó a etapa de revisión de requisitos. La comisión técnica que conformó el Consejo de Participación Ciudadana para hacerlo tiene 48 horas para remitir un informe al Pleno. Máximo el día viernes tienen que hacernos a conocer al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana para tomar una decisión sobre lo actuado. El informe de la comisión determinará si Hugo Landívar, experto en derecho constitucional, puede o no integrar la terna. Él aparece en tercer lugar. Su nominación ha sido cuestionada por su vinculación con el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional ADN. El presidente de la Corte, José Swing, quien escogió a los 3 candidatos, se justifica. No es impedimento formar parte del movimiento del partido o del partido político de gobierno. Y asegura que no estaba al tanto de la relación de Landívar con el movimiento de gobierno. Yo no advertí esa particularidad respecto si lo hubiera advertido, de los candidatos. Posiblemente hubiera cambiado de candidato. Si el informe no resulta a favor de Landívar, Swing tendrá que completar la terna con otro nombre y nuevamente enviarla al Consejo. Yo soy el responsable del proceso de selección. Si es que hay alguna objeción que tenga que hacerse a cualquiera de los 3 candidatos, lo asumo yo, con mucha responsabilidad. El Pleno del Consejo, contando con la posibilidad de que se hagan cambios en la terna, estima que la designación del futuro presidente de la Judicatura tomará entre 1 mes y mes y medio. 3.337 armas incautadas en operativos contra bandas en todo el país fueron destruidas en Guayaquil. Parte del arsenal proviene de decomisos de hace 26 años, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. La destrucción se realizó la mañana de este jueves en los hornos de la empresa Andec en Guayaquil. Fueron 3.337 armas, incluyendo 3.116 de fuego, además 30.695 municiones y 945 accesorios como miras alimentadoras y culatas incautadas a las bandas criminales. Armas y accesorios que han sido incautadas, decomisadas, y que con sentencia judicial se ha dispuesto la destrucción. Como parte del armamento incinerado hubo pistolas, carabinas, fusiles y escopetas. Aunque esta destrucción corresponde al primer semestre de 2024, ninguna de las armas fue incautada este año, sino en operativos ejecutados desde 1998 hasta el 2023, cuyos procesos judiciales culminaron. Incluso hay miles más que están almacenadas en los centros de acopio. Son alrededor de 40.000 armas y más de 500.000 municiones que están en los centros de acopio en procesos judiciales pendientes. El arsenal fue apilado y con un electroimán llevado hasta los hornos para luego convertirse en varillas que se usarán para construir viviendas. En 2023 se destruyeron 4.566 armas. Presidente de China Xi Jinping pide una conferencia de paz sobre Gaza. Hoy está reunido con los ministros de Exteriores de los países árabes y han hablado de la urgencia de encontrar una solución a la crisis en momentos en que la comunidad internacional no ha sido capaz de poner fin a la guerra. Beijing es sede de la 10ª cumbre entre los países árabes y China, que ha buscado profundizar sus relaciones en Medio Oriente, llegando a tener un importante nivel de cooperación.
El encuentro que inicia hoy ha puesto atención en la crisis en Gaza por la guerra de Israel contra milicianos del grupo Hamas, en la que han muerto 36.000 personas en 7 meses. Desde octubre pasado, el conflicto israelí-palestino ha escalado drásticamente, dijo el presidente de China. La guerra no debería continuar indefinidamente. La justicia no debería estar ausente para siempre, señaló. Reiteró el llamado al establecimiento de un Estado palestino independiente y a una conferencia internacional de paz, ampliada y eficaz, dijo el mandatario. El secretario general de la Liga Árabe señaló que en un momento en que la comunidad internacional es incapaz de poner fin a la masacre en Gaza, la experiencia de China será beneficiosa, y presionan por un modelo de seguridad global alternativo al modelo basado en alianzas respaldadas por Estados Unidos. En la reunión han pedido un alto al fuego inmediato, mientras las fuerzas israelíes intensifican las operaciones en la ciudad de Rafah, en el sur del enclave palestino, en medio de una crisis humanitaria que empeora cada día. Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN se reúnen en Praga hoy para discutir un nuevo paquete de apoyo para Ucrania. El secretario general Jens Stoltenberg propondrá que los aliados permitan a Ucrania usar sus armas para atacar a Rusia en su territorio, además de un compromiso financiero de años para ese país, y que la OTAN coordine la entrega de armamento directamente con el gobierno de Kiev. Temas en los que los 32 países miembros tienen opiniones diferentes, pero que deberán ser acordados para la cumbre prevista en julio en Washington. El gobierno de Panamá inició la evacuación de una pequeña isla que poco a poco desaparece por el incremento del nivel del mar. El sitio se llama Gardí Sugdub y es el primer pueblo indígena de América Latina obligado a desplazarse por el cambio climático. Ileana Suárez nos informa. Gardí Sugdub es una pequeña isla de Panamá que forma parte del archipiélago de San Blas, donde se asienta la comarca indígena de Guna Yala. Está habitada por 1.200 personas. Viven hacinados, sin agua potable, sin energía ni servicios sanitarios. Pero la isla está siendo erosionada por el mar. Según los científicos, el nivel del océano crece y poco a poco las olas están cubriendo cada vez más terreno. La evacuación progresiva comenzó el miércoles y se usaron lanchas y botes para el traslado de las primeras familias, que hicieron un recorrido de 15 minutos a tierra firme. El gobierno de Panamá inauguró un plan habitacional ubicado en una zona de montaña a un costo de $12 millones. Allí las familias indígenas vivirán en casas pequeñas, donde podrán sembrar y criar animales de granja. Según el gobierno de Panamá, este es un proyecto pionero en la región, pues es la primera reubicación de un pueblo de América Latina por el cambio climático. En Michigan, Estados Unidos, un conductor con la licencia suspendida se unió a su audiencia judicial de forma virtual mientras manejaba. El juez del caso se sorprendió al ver que el acusado usó el link de la corte mientras estaba al volante. Cuando el magistrado le preguntó si conducía, el hombre le respondió que iba a una cita médica y que ya se parqueaba. El juez le revocó la fianza inmediatamente y ordenó que sea detenido. Una nueva erupción volcánica se produce en la península de Reykjanes, en el suroeste de Islandia. La oficina meteorológica reporta intensa actividad sísmica y una fisura de 3.4 kilómetros de longitud. Cada expulsión de lava alcanza hasta 50 metros de altura y las nubes de gas y vapor se elevan a kilómetros. Esto ocurre 3 semanas después de otra erupción que empezó el 16 de marzo. Islandia tiene 33 sistemas volcánicos activos, el mayor número de Europa. Un robot explorador llamado Echo se pasea entre los pingüinos emperador de la Antártida como parte de un proyecto científico para recopilar información de la especie y de su hábitat. La Antártida, el continente blanco, es hogar de majestuosas aves marinas, los pingüino emperador. Datos satelitales revelan que hay más de 40 colonias en esa región, lo que sugiere un total de 595,000 pingüinos. Una especie que en los últimos 10 años se ha visto afectada por el derretimiento de los glaciares.
Para entender su comportamiento, éxodos masivos y otros cambios asociados a su alimentación, los científicos suelen ingresar en su espacio para tomar muestras e incluso ponerles chips de rastreo. Pero para evitar cualquier alteración por la actividad humana, ahora se ha introducido a un robot llamado Echo, un androide con 4 ruedas que se pasea entre los pingüinos para estudiarlos. Este aparato, operado a control remoto, es la nueva herramienta de un programa de monitoreo de 30 años de duración, liderado por investigadores del Instituto Oceanográfico Woods Hole de Massachusetts. Su objetivo es reemplazar al ser humano en el monitoreo constante de las actividades de los pingüinos. Los hallazgos, además, serán un indicador de la salud general del ecosistema marino antártico y para observar cómo se adaptan al calentamiento global. El transporte subterráneo de Quito presenta más inconvenientes. Los veedores del metro de la ciudad piden agilizar los contratos de mantenimiento para evitar más daños en este sistema de movilidad pública. Carla Delgado sigue el tema. Parece que los problemas no terminan en el metro de Quito, que hasta el momento no ha logrado resolver el contrato de mantenimiento que provoca que al menos 2 trenes permanezcan detenidos. Ahora, los veedores de este sistema de transporte denuncian que desde hace unos días el torno de foso ya no funciona. Se trata de un equipo de última generación, diseñado para rectificar las ruedas de los trenes. Eso es un gasto enorme que la ciudad va a tener que absorber y que además esto no debe haber sucedido si es que los responsables de mantenimiento ya hubieran estado contratados, ¿verdad? Entonces, sí hay una serie de problemas. Los veedores consideran que es urgente que se agilicen los contratos de mantenimiento para evitar lo que según ellos ya ocurre en el metro. Una suerte de canibalismo, en donde se sacan piezas de un tren para ponerlas en otro. Porque esto no tiene par. Empiezan con eso y continúa y continúa y continúa. Y estos no son buses de $100,000. Estos son trenes que cuestan $10 millones. Propusimos un taller de interacción desde hace más de 7 meses con el actual gerente del Metro de Quito y no hemos podido hasta la fecha ser recibidos. De los 18 trenes, 10 ruedan en horas donde hay menos pasajeros y 15 en hora pico. Televistazo solicitó una entrevista al gerente del Metro de Quito, pero explicó que por motivo de agenda no podía atender el requerimiento. Manta se incorporó al programa de comidas escolares que desarrolla las Naciones Unidas en 13 cantones del país con una inversión de $2,5 millones. En la localidad manabita se benefician 1.200 niños de 6 escuelas. Jaker Flores, de 4 años, es uno de los 1.200 estudiantes de Manta que desde esta semana forman parte del plan de comidas escolares del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Este proyecto arrancó en 6 planteles educativos fiscales de zonas rurales del cantón Manabita. Entre estos, la Escuela Gregorio Marañón en la parroquia Santa Marianita, a donde acuden 65 alumnos. Se les da como un almuerzo, porque muchos de los niños y niñas no vienen desayunando. Los alimentos son preparados por las madres de los menores, que rotan en grupos de 4 por día. Todas fueron capacitadas por el municipio de Manta sobre higiene, manipulación de alimentos y nutrición. A las 8 arrancan con el menú que es proporcionado por el programa. En una pizarra se especifican las raciones que deben contener: 25% de proteínas, 25% de carbohidratos y 50% entre verduras y frutas. Este jueves, por ejemplo, se eligió sopa de legumbres con leche, jugo de sandía y de postre papaya. Tiene zanahoria, tiene col, tiene frijolitos, tiene anchocha, tiene acelga. Entre las 10 y las 11 de la mañana se reparten los platillos, empezando desde los estudiantes de menores cursos a mayores. Antes sí, cuando estamos en clase nos daban hambre, ahorita ya no nos dan hambre. ¿Se sienten más fuertes? Sí. Van a rendir mucho mejor los chicos, más que todo en el aprendizaje, en el rendimiento y en lo físico. Señorita, ¿puedo pedir más sopa? Claro que sí, mijo.
Todos los alimentos utilizados en la cocina son proporcionados por productores locales. Manta es el primer cantón de Manabí donde se aplica este proyecto, una provincia donde según el INET el 17% de los menores de 5 años que están iniciando la etapa escolar sufre desnutrición. En total, en Ecuador el programa se ha aplicado en 13 cantones. 120 familias de 3 sectores deben ser reubicadas por la erosión del río Coca. Las casas están cuarteadas, las vías empiezan a volverse intransitables y la población busca alternativas en medio de ofrecimientos de las autoridades. Francisco Garcés con el informe. El tiempo se reduce para 120 familias que viven en San Rafael, San Luis y San Carlos, en la margen izquierda del río Coca en Napo. La erosión causada por el río lleva 4 años y amenaza su seguridad. Los más afectados están en San Luis. Hace 2 años aquí vivían más de 100 familias, ahora son 48. El riesgo los obligó a abandonar el pueblo y aquellos que permanecen ven cómo sus casas están cada día más cerca del socavón. Las grietas en suelos y paredes están en casi todas las casas. No se salva ni la China Sinohidro, constructora de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que tenía en el pueblo su campamento. Ahora está desarmado. Los habitantes que quedan en San Luis no pueden hacer lo mismo. Leonidas Avilés ve cómo el pueblo que fundó hace más de 30 años va desapareciendo y las grietas en su casa son cada día más anchas. Lleva más de 2 años esperando que se concrete el ofrecimiento de reubicación. Estoy viendo cómo va acabando y cómo van yendo nuestros vecinos que fundamos. Todos los restos de vecinos que fundamos no hay nadie casi. Estamos lo que fundamos como 3 familias aquí. Si nos diera, nosotros dijera, aquí está su solar, como pueda haber en casa, pero nosotros nos vamos a hacer una ramadita. Pero si no nos dan, nosotros ¿qué vamos a hacer? Las autoridades saben que la evacuación es inevitable, pero no tienen recursos ni espacio para realojar a tanta gente. En construcción están viviendas para 11 familias cerca de El Chaco y hay un terreno más para construir, pero nada se concreta. Nancy Chicaiza dejó su casa en la vía principal del pueblo y se pasó a otra un poco más alejada de la erosión. Desde ahí hace planes para garantizar su seguridad y la de su familia. Creo que hasta fin de año estaremos por aquí, para más que todo por prevenir la familia y no ponernos en alto riesgo no sabemos lo que puede pasar aquí, no sabemos en sí qué nos puede pasar y prevenir mejor. Estamos tratando de ya autorreubicarnos nosotros mismos. Mientras el río crece y erosiona nuevas tierras, los habitantes de San Luis, San Carlos y San Rafael retroceden y miran el inmenso socavón que se acerca, devorando todo a su paso. Científicos de Galápagos estudiaron la migración más larga de un tiburón sedoso. Su velocidad promedio fue de 50 kilómetros por día, como reporta Vanessa Robles. En 18 meses, este tiburón sedoso hembra adulta recorrió 27.500 kilómetros desde las Islas Galápagos. Científicos de la Fundación Charles Darwin, junto con organizaciones internacionales, implantaron un transmisor en su aleta dorsal en la isla Wolf, en el norte de la Reserva Marina, en julio de 2021, para captar sus movimientos en tiempo real. En su trayecto hacia aguas internacionales, permaneció en el Océano Pacífico Oriental Tropical, que abarca desde el norte de Perú hasta México, pasó por Hawái y atravesó áreas de alta presión de pesca y regulación mínima. Su viaje, de 546 días, equivale a cruzar los Estados Unidos de costa a costa 4 veces, según el estudio, publicado en la revista científica Journal of Fish Biology. Se perdió el rastro en enero de 2023 y hasta ahora se desconoce su paradero, pero su recorrido es un récord, ya que es 6 veces mayor al anterior registro. Navegó en promedio 50 kilómetros por día, una tasa más alta que especies más grandes. Los tiburones sedosos son vulnerables a la sobrepesca debido a su crecimiento lento, madurez tardía y alta demanda en el comercio global de aletas de tiburón. Está clasificada como vulnerable en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Para los científicos, el informe demuestra la necesidad urgente de establecer regulaciones para conservar la biodiversidad del océano. Aumenta la ansiedad y el hiperapego de perros y gatos hacia sus dueños. ¿Cuáles son los síntomas? Valeria Navarro con los detalles.
Hoy, muchos hogares consideran a las mascotas como parte de la familia y los tratan como hijos. En Ecuador, 4 millones de hogares tienen un perro o gato. Algunos pasan encerrados en casa y sus dueños les prohíben ensuciarse, jugar en la hierba o relacionarse con otros animales. Cuidar de una mascota está bien. Humanizarlos tiene consecuencias negativas para los animales como la frustración, la ansiedad o el estrés al no satisfacer sus necesidades. Empresas que estudian el comportamiento de los animales afirman que antes de la pandemia, el 19% de mascotas sufrían de hiperapego a sus dueños. Ahora son 60 de cada 100. Los casos se concentran en Quito, Guayaquil y Cuenca en hogares de estrato medio y alto. Este promedio baja en un estudio de la Universidad de las Américas hecho en Quito que habla de que ese hiperapego ronda el 50%, la ansiedad por separación el 42% y el miedo a otros animales está en el 20%. La ansiedad se manifiesta de diferentes formas, pero una de ellas, como le dije, puede ser que se orinen por cualquier estímulo o que ataquen por temor. Todo les asusta, todo les genera miedo o ladran constantemente sin parar. Humanizar a los animales incide en su salud. Una mascota debe tener contacto con otros animales. Los expertos recomiendan a las personas hacer salidas impredecibles para que su mascota no se acostumbre a un horario, respetar su naturaleza.